Y avanzamos ya con la primera ponencia marco que tiene este congreso, precisamente ahondando en este marco de la economía social. Doy paso a don Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, CEPES, y del Social Economy Europe. En este caso, con el título de su ponencia marco, que se enuncia Economía Social, Desarrollo y Progreso Social para Europa. Bueno, pues buenos días. Es un placer poder compartir hoy este momento de encuentro para hablar de inclusión social, reducción de la pobreza y economía social. Yo quiero agradecer a EAPN Europa, a España y Asturias, pues su invitación a poder conversar aquí sobre los retos que tenemos para unir esa interacción de la economía social con EAPN en este caso. Quiero agradecer a Carlos Usillas especialmente su invitación. En este sentido, yo creo que tú has hecho una intervención que me ha adelantado gran parte de lo que significa la economía social en este sentido, pero nos va a permitir por primera vez, yo creo, porque creo que es la primera vez que se produce una intervención en un acto público entre EAPN y la economía social. Me parece que es interesante visibilizar, yo creo, el trabajo que se está haciendo entre ambas instituciones. Y sobre todo, tú lo has puesto también encima de la mesa, ver un poco cómo la economía social puede contribuir, está contribuyendo, de hecho, a la erradicación de la pobreza y demás. Lo hemos tenido siempre dentro del objetivo, el ODS número 1, fin de la pobreza. ¿Cómo se reduce la pobreza? Pues tú lo has comentado también, quizás en dos aspectos, ¿no? Con medidas estructurales, medidas económicas que apoyen la educación, que apoyen la formación, que reduzcan esos desniveles de desigualdad que existen entre las personas. Y luego otra con un empleo, que seguramente es el mejor método para dar dignidad a la persona en este caso. Y el empleo es diferente, si es en la economía social, así es un empleo que afecta o que está en otro modelo de empresa diferente. Hemos observado incluso, luego hablaré un poco del momento actual que está viviendo la economía social para que también nos sintamos orgullosos todos a lo que pertenecemos, diría. Yo me siento especialmente, diría que muy contento y orgulloso de ver cómo en este momento, en todo el mundo, todas las instituciones están apoyando la economía social. Y me parece que esto tiene que hacernos sentirnos bien, porque esto va a permitir elaborar políticas públicas en favor de la economía social. Voy a leer, porque me parece interesante, lo que Naciones Unidas ha aprobado hace unos meses, en este sentido, también vinculando precisamente la pobreza con la economía social. Dice que recomienda que la economía social, recomienda y propone que la economía social que contribuya a un crecimiento económico más inclusivo y sostenible busca un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia social y ambiental. Y dice, reconozco además que la economía social y solidaria, en este caso economía social, puede desempeñar un papel clave en la eliminación de la pobreza y catalizar la transformación social, ayudando así a alcanzar el objetivo de no dejar a nadie atrás, de cumplir la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible al tiempo que asegura la inclusión social. Bueno, la resolución de Naciones Unidas, luego profundizaré un poco sobre esto, ha sido un hito histórico. Jamás en Naciones Unidas se había hablado de economía social. Jamás se había hablado de economía social. Ha sido un hito histórico que además se ha promovido desde el Gobierno de España. La presencia, la intervención para defender la resolución de Naciones Unidas sobre la economía social la defendió en Nueva York en dos momentos diferentes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en este sentido. Por tanto, yo creo que estamos ante una situación, diría que de un modelo como define el plan de acción y como se ha definido, de un modelo de empresa privada, gobernanza democrática, participativa, que prioriza el papel de la persona en el centro de sus objetivos y sobre todo especialmente reinvierte, y aquí está una de las grandes diferencias, reinvierte gran parte de los excedentes de sus beneficios otra vez en la empresa, otra vez en la creación de empleo, otra vez en la mejora de las personas. Esto solo lo hacen las empresas de economía social. Solo lo hacen las empresas de economía social. El único modelo de empresa que hace esta particularidad. Bueno, pues como no quiero extenderme demasiado y sí que quiero un poco señalar el momento que se está viviendo, diría
Me voy a remontar muy brevemente a un poquito atrás, pero luego me centro en los momentos que estamos viendo ahora. En 2015, la primera ocasión en donde el Consejo de Ministros Europeo habla de economía social, 2015, identifica la economía social en aquel momento como el vector necesario e imprescindible para el futuro de una Europa diferente. Y esto lo hace por primera vez el Consejo de Ministros en 2015. A partir de ahí, lo que hicimos nosotros desde la economía social europea fue recoger precisamente ese mensaje, que es lo que creo que tenemos que hacer cada vez que un político o unos políticos dicen que de corazón apoyan a nuestro modelo de empresa, recoger ese guante. Y le propusimos inmediatamente que era necesario hacer un plan de acción europeo para la economía social. ¿Ustedes piensan, por unanimidad, que somos un vector imprescindible? Vamos a verlo si es verdad. Vamos a hacer un plan de acción para la economía social. Hasta entonces no había en Europa nada de economía social. No había plan de acción, no había había medidas sueltas, pero no había otra actividad. Bueno, pues en ese momento trabajamos. Como conocemos a veces el ámbito que los responsables políticos tienen muchas más tareas en este sentido, nos propusimos hacer nosotros el plan de acción. Vamos a hacer el plan de acción nosotros y se lo proponemos a la Comisión Europea. Bueno, tardamos un tiempo en hacer un plan de acción entre toda la economía social europea. Hicimos un plan de acción y se lo presentamos al vicepresidente Katainen en 2019, en Estrasburgo, en este caso. Este es el plan de acción. Lo agradeció, lo vamos a hacer aquí. Hay elecciones ahora, como bien decía Carlos, ahora en 2024 vuelve a haber elecciones, en 2019 había elecciones también. No podemos trabajar este plan de acción, pero se queda encima de la mesa para ponerlo en marcha. Bueno, pues en 2021 la Comisión Europea presentó en Bruselas un plan de acción para la economía social. Más de 50 medidas para promover el desarrollo de este sector en todos los ámbitos. Ese plan de acción fue presentado y a rebufo de ese plan de acción que está elaborado por la Comisión, hemos ido haciendo contribuciones, han intervenido y han hecho su dictamen el Consejo Económico y Social. La OCDE ha elaborado un documento de marcos jurídicos proponiendo el desarrollo de las empresas de economía social. La OIT ha hecho exactamente igual, promoviendo el apoyo, un documento, el apoyo hacia las empresas de economía social. Como digo, Naciones Unidas ha hecho una resolución marcando un hito histórico en este sentido y incluso el Foro de Davos hizo un dictamen, un informe sobre el desarrollo y el fomento de la economía social. Estamos hablando de instituciones no solo europeas, estamos hablando de todas las instituciones que en este momento existen en el ámbito fundamental de desarrollo de nuestro cometido, que todas están apoyando la propuesta de que haya medidas en favor de la economía social. El plan de acción que se aprobó ha tenido las sugerencias de las distintas organizaciones. Hace 2 meses, en junio, 3 meses, en junio, presentó Comisión Europea una recomendación. La recomendación, voy a explicarlo muy brevemente, tiene su sentido y es que efectivamente, si se aprueba la recomendación, todos los países tienen que desarrollar políticas públicas en favor de la economía social. Hace un poco de tiempo, un poquito atrás, 23 países de la Comisión Europea, de la Unión Europea, 23 países aprobaron por unanimidad de estos países introducir medidas hacia la economía social. Lo que queremos ahora con esta recomendación que se tiene que aprobar en el marco de la presidencia española, estamos en la presidencia española en este momento, va a haber una conferencia europea en San Sebastián donde queremos que se presente la aprobación de esta recomendación. Pues esta recomendación que está elaborada queremos que se apruebe por unanimidad. Se están manteniendo reuniones, la última se mantuvo hace escasamente 10 días. Lo que tenemos es que todos los países por unanimidad van a aprobar la recomendación de una serie de medidas para que en cada país se apliquen medidas de fomento y desarrollo para la economía social. Y eso está incluido en el Plan de Acción Europeo de Economía Social, que es un plan de acción que efectivamente su primera lectura va mucho más hacia la exclusión, hacia el modelo de inclusión social, que incluso hacia el modelo empresarial. Va más hacia ahí. Hemos tenido que hacer observaciones para decir que también se incluya la perspectiva empresarial. Hemos hecho hace muy poco una serie de criterios que básicamente
además de tener el plan de acción un desarrollo importante hacia la inclusión social, decimos que tiene que contener 3 cuestiones fundamentales: el plan de acción y esa recomendación. La primera, y es muy importante, que no vaya solo en el corazón, que se reconozca el papel de la economía social en todas las políticas estratégicas de cada país, de cada gobierno y de cada región. Si no se reconoce, nos quedaremos en el corazón. Primera cuestión. Por tanto, primera medida, que se reconozca. Y eso solo se reconoce con medidas, con presupuesto y con acciones. Segunda, muy importante también, que exista una acción coordinada entre los distintos niveles de la Administración. Tiene poco sentido que exista un municipio que esté muy proclive por la economía social y por promover empleo de este tipo allí en el municipio, pero la región no lo haga, o el país no lo haga, o Europa no lo haga. Teníamos 4 niveles de acción y históricamente no teníamos un paraguas, que es el paraguas europeo, que nos marcaba, como bien señalaba antes Carlos. Europa es muy importante. El 80% de las cosas que vienen a los países vienen porque las aprueba Europa. Sin embargo, no teníamos un paraguas que hablara de economía social. Y muchos gobiernos regionales o estatales se amparaban en que Europa no hablaba de economía social. Como Europa no habla de economía social, bueno, nosotros haremos política aquí o no la haremos. Ya veremos, en función de la creencia de cada responsable. Bueno, pues teníamos nivel local, que es importantísimo porque es el que está más apegado a las empresas nuestras, que son empresas, como yo decía, que no se localizan, que apuestan por la cohesión territorial, que apuestan por la cohesión social, que apuestan por un empleo de calidad. Este modelo de empresa está más apegado al territorio, por tanto, nuestra primera línea de contacto es el nivel local. El segundo nivel es el regional. En la región tendría que haber una política para economía social. El tercer nivel es el Estado, una estrategia de país para la economía social. Y el cuarto nivel es Europa. Ahora lo tenemos todo. Ahora tenemos ayuntamientos que tienen políticas en favor de la economía social, no todos. Ahora tenemos regiones que tienen planes de acción o estrategias por la economía social, muchas regiones. Hace poco presentamos uno aquí en Asturias, el desarrollo que ha tenido, pero Galicia, Asturias, Euskadi, Cataluña, Castilla y León no. Madrid, ahí está con políticas sueltas. Andalucía, Murcia, Valencia, la Comunidad Valenciana, tienen estrategias y programas para desarrollar políticas. Por tanto, es importante que la región tenga una estrategia y apueste con políticas para desarrollar esos medios. Y el Estado. Bueno, pues tengo que decir aquí una cuestión importante. El único país europeo que tiene una estrategia de país sobre economía social es España. España ha sido el país que ha marcado el paso del reconocimiento de la economía social en Europa y en el mundo. Fuimos el primer país que tuvo una ley de economía social. Después siguió Portugal, siguió Francia, siguió Bélgica, siguió México, etcétera, y otros países que están trazando. Somos el único país que tiene una estrategia de país sobre economía social, y ahora en Europa es el único país que tiene un Ministerio de Trabajo y Economía Social en Europa. Tenemos que aprovecharlo para, efectivamente, que haya políticas, que haya presupuestos en esta línea. Bueno, el cuarto nivel de esta necesidad que tenemos a nivel europeo es la visibilidad. Necesitamos que se visibilice mucho más este modelo empresarial. Y esto es responsabilidad nuestra también y de las propias administraciones, que se visibilice mucho más. Para que se visibilice, vamos a la primera, tienen que reconocernos. Si no nos reconocen, no nos visibilizan. Si no nos reconocen como el instrumento fundamental, que ya no somos, si no nos reconocen, ya no somos una acción coyuntural ante las situaciones difíciles que estamos pasando. Tú hablabas del COVID. En el COVID se refrendó la importancia de las empresas de economía social en todo el ámbito europeo. Hasta se destruyó 1 millón de puestos de trabajo menos en el ámbito nuestro. No hubo muchas acciones sobre este frente a otros modelos de empresa. Acciones coyunturales. Momentos difíciles se recurre a la economía social. Cuando ya se ha pasado esa tormenta, ya no somos estructurales. Bueno, pues esto lo que estamos intentando es que se reconozca como estructural la importancia de la economía social en este momento en todo el ámbito.
Cuando hablamos de las políticas europeas, se están centrando en este momento, como digo, en el desarrollo del plan de acción. 50 medidas para tener instrumentos sólidos, jurídicos, que apuesten por el modelo de empresa de economía social. Y que lo tengan todos los países, y que todos los países introduzcan medidas para ese fomento. Pero es que España también tiene estrategia en este sentido importante, y es muy positivo señalarlo para que lo conozcamos. Bueno, España, como decía, cuenta con una estrategia de país sobre economía social, la segunda estrategia en este momento, que va a ir hasta 2027. Tenemos un programa de Fondo Social Europeo. Vuelve a ser España el único país que en el ámbito del Fondo Social Europeo ha incluido en el artículo 1 la economía social. Por tanto, las empresas de economía social pueden acudir. Lo estamos haciendo a través de CEPES, de la organización, y todas las empresas de economía social, tercer sector, las empresas de APN pueden acudir y ahora estamos con la nueva fase del programa EFESO, que ha salido la convocatoria hace unos días, para promover la mejora y el apoyo hacia las empresas de economía social. Pero tenemos también, como ha señalado antes la consejera, un PERTE de economía social, que nos está generando más dificultades que otra cosa, sinceramente. Se aprueba por el Gobierno un apoyo absoluto a la economía social con la creación de un PERTE de 800 millones de euros. No ha llegado los recursos a las empresas de economía social. No han llegado los recursos. Hay un plan de impulso de 100 millones que tuvo una primera convocatoria, que apenas ha concedido 25, que no han llegado todavía, y vamos a una segunda convocatoria en los próximos meses. Tenemos instrumentos, pero el sector tiene que ser consciente de la presión que tiene que ejercer para que esos instrumentos se lleven a la práctica. Y nosotros a veces me da la sensación de que todavía tenemos una actitud en cierta medida conformista. Tenemos una actitud todavía en cierta medida conformista. No viene 800 millones, pues bueno, ¿qué se va a hacer? No vienen. Ahora, hace unos días, se ha aprobado el 22, se va a aprobar en Bruselas la ampliación de la adenda de la Comisión Europea hacia España. En esa ampliación de la adenda hay 1.000 millones para la economía social. Yo creo que van a seguir el mismo camino que estos. 1.000 millones, y van a seguir el mismo camino. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Quedarnos también conformes, somos un poco conformistas, no nos lo dan, bueno, pues vamos a quedarnos ahí. Pues no, el sector tiene que ponerse en alerta. Si por un lado había 800 millones para la economía social y ahora hay 1.000 millones para la economía social, más 400 millones de fondos de impacto para la economía social, para que cualquier empresa pueda pedir dinero para esos fondos de impacto, para mejorar, y no llegan, tendremos que hacer algo. Ya nos hemos propuesto desde la organización, desde CEPE, evidentemente, decir que no vamos a cargarnos con la culpa de que el dinero que viene de la economía social no se haya ejecutado o se haya ido a otro sitio o se haya ido a otras instituciones. No lo vamos a aceptar, lo vamos a decir. Oye, a nosotros, como hemos dicho ya, a la economía social hasta ahora, y esto lo digo aquí públicamente, de los 800 millones no ha llegado prácticamente dinero. No ha llegado prácticamente dinero. Sin embargo, dicen que se ha ejecutado. Bueno, pues vamos a ver dónde está ese dinero, cómo se ha ejecutado y cómo puede llegar. Ahora hay un nuevo planteamiento de plan de impulso con 80 millones. Vamos a ver si las empresas nuestras presentamos proyectos y puede llegar ese dinero también a la propia economía social. Necesitamos que efectivamente para desarrollar todo este ámbito lleguen los fondos y por tanto se nos reconozca en este sentido. No me quiero extender demasiado, pero voy a señalar 4 o 5 apartados fundamentales y luego ya pasamos, es que no sé ni el tiempo que llevo. ¿Ya estoy en el tiempo? Ya estoy. Bueno, pues muy rápido. Un primer nivel, ¿para qué queremos que crezca la economía social? ¿Por qué queremos que crezca la economía social? Pues precisamente para lo que hemos señalado. Si nosotros, el célebre frase, tanto tienes, tanto vales. Si nosotros no crecemos, no tenemos capacidad de influencia. Si no tenemos capacidad de influencia, no puede haber políticas en favor de la economía social. Y si no hay política en favor de la economía social, este sector, este modelo, no se desarrolla. El legislador, actualmente, cuando se legisla, se olvidan de las empresas de economía social. Sale una ley de creación de empresas, ley de mantenimiento y creación de empresas. ¿Cómo es posible que se haga una ley de creación y mantenimiento de empresas y no contempla la economía social? Bueno, pues así ha sido.
Hemos tenido que estar a rebufo y decir, oye, que se os ha olvidado, y nos han metido. Sale una ley de empresas emergentes, no contempla la economía social. No puede ser, venga, tenemos que estar siempre pendientes de que el legislador se acuerde de que hay un modelo de empresa que en este momento en España son, si contamos el tercer sector, casi 5 millones de personas, ¿verdad? Solo en el ámbito que contempla CEPE, 43.000 empresas, 2,5 millones de personas, 10% del PIB, 12% del empleo, que se olvidan de legislar en favor de este modelo de empresa. Y eso el sector no lo puede permitir. Tenemos que seguir creciendo, uniendo esfuerzos, trabajando por ser cada vez más representativos, porque se nos reconozca cada vez más. Y esto nos lo va a dar los programas que se están haciendo en Europa y nos lo van a dar también los programas que estamos haciendo en España. Y, por tanto, si crecemos, tenemos más capacidad de influir en las políticas públicas, más nivel de reconocimiento y proponer incluso políticas públicas. Uno de los objetivos que marca el Plan de Acción Europeo es precisamente este, crecer. Crecer para cambiar de escala, crecer para influir en las políticas públicas. Queremos pasar de los 14 millones que hay de trabajadores y personas en la economía social europea, dentro de los 3 millones de empresas, pasar a 22, pasar al 10%. Si pasamos al 10% tenemos capacidad, pero decía el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional que hasta que no tiene el 20% de algo, no tiene esa representatividad que se espera en los ámbitos institucionales. Por tanto, tenemos mucho camino, pero no podemos conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que estar y tenemos que ser, diría, proactivos proactivos, no podemos ser conformistas con lo que tenemos. Y estamos viviendo el mejor momento, posiblemente, de la economía social, posiblemente el mejor momento, como digo, institucionalmente, pero tenemos la necesidad de crecer para cambiar de escala, para que haya políticas públicas, para que no se olviden de nosotros cuando se legisla lo que sea, y para que estemos en todas las políticas públicas y que no seamos toda la economía aquí y aquí al lado la economía social. Promuevo la economía social, pero no la introduzco dentro de la política de la economía, no. Tenemos que estar dentro de la economía y ser un modelo estructural, una forma estructural, y estamos dentro, y ahí es donde se hacen las políticas que nos afectan a nosotros. Mientras no lo consigamos, no estaremos en ese ámbito. El segundo nivel, de forma muy rápida, lo quiero trasladar aquí, es que tenemos también que, dentro del sector que nos ha reconocido Europa como uno de los 14 ecosistemas industriales de la Unión Europea, uno de los 14 es la economía social. Se han identificado 14 ecosistemas. Bueno, pues uno de los 14 es la economía social. Bueno, pues tenemos que trabajar también en este sentido y ahí pues tenemos que vincularnos al sector industrial, mejorar las competencias de las personas. Se ha puesto en marcha en el ámbito lo que sería el Transition Pathway, un modelo que es para mejorar la competitividad del tejido empresarial de todas las personas de la economía social, para reforzar la incorporación de los modelos empresariales a los procesos, para una digitalización justa. En España estamos trabajando con este PERTE que acabo de decir, pero es que también tenemos aprobación de un hub de vanguardia que vamos a poner en marcha dentro de la economía social, que va a ser un poco el faro que va a orientar hacia dónde tendría que trabajar la economía social de cara al futuro en este sentido. Bueno, yo creo que tenemos, como digo, esta posibilidad. Ahora tenemos que poner en práctica precisamente todo lo que tenemos para que eso nos reconozca, porque, como dice la OIT, como reconoce la OIT, la economía social tiene un conjunto de valores que son esenciales para el logro del trabajo decente y de medios de vida dignos para todas las personas. Y esto solo lo hacemos desde la economía social, desde las empresas de economía social, cooperativas, sociales laborales, mutualidades, el sector de la discapacidad, empresas de inserción, centros especiales de empleo, todo el sector de la plataforma del tercer sector, que somos las empresas que estamos trasladando esos valores, en este caso, a la sociedad. El tercer ámbito es que no quiero extenderme demasiado porque prefiero que luego, si hay preguntas, abordarlas de otra perspectiva. Tenemos un reto también muy, muy importante, que yo creo que vamos a estar de acuerdo, que es la atracción de talento joven a nuestro modelo de empresa. Dicen, no, los jóvenes comparten los valores y los principios de la economía social, comparten trabajar por una economía verde, por un futuro, por un desarrollo sostenible, por una... Sí que los comparten. Pero cuando tienen que hacer empresa los jóvenes universitarios, crean una startup. ¿Vale?
Tenemos un proyecto importante en Murcia con las 2 universidades, seleccionando proyectos. Crear una startup. En 20 proyectos que hemos seleccionado para el concurso, solo 3 al final han terminado siendo de economía social. ¿Comparten los valores? Sí, pero el modelo a lo mejor no. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en eso todos, para que efectivamente nuestro modelo sea mucho más sugerente. Y hay una actividad fundamental, yo creo, en Europa, que promueve el plan de acción también, que es la creación de una academia de emprendimiento juvenil. No podemos esperar a que estas personas lleguen al mercado para decirles entonces que existe la economía social. No podemos esperar. Esto tiene que ir a la escuela, tiene que aprenderse en el colegio, tiene que aprenderse en primaria, en secundaria, donde se tienen que hacer actividades donde pongamos en valor precisamente todo lo que tenemos. Ahí es donde tiene que aprenderse. Bueno, la Academia de Emprendimiento Juvenil es un proyecto que tiene la Comisión Europea y le hemos dicho que el proyecto tal como está no nos convence demasiado, porque se centra en Bruselas y desde ahí lanzar acciones. Le hemos dicho al comisario, una propuesta nuestra de Social Economy, que si queremos de verdad crear este ecosistema de economía social en Europa, si queremos que 15 o 20 países donde la economía social representa entre el 0,5 y el 2% crezcan, si queremos que la población conozca los valores y los principios de la economía social, tenemos que hacerlo de forma distinta. Y le hemos propuesto que exista una academia de emprendimiento juvenil en cada país, que se desglose a cada país, el país que quiera ya, que lo vaya pidiendo. Y en cada país queremos que las regiones pidan tener en su región una academia de emprendimiento juvenil, que realice acciones en los colegios, que explique los valores, que explique los principios, que explique lo que nos dedicamos para, efectivamente, trasladar eso en este sentido. Yo confío que en el futuro, si esto viene, creo que España será uno de los primeros países que la puede tener, pues evidentemente Asturias pueda pedir una academia de emprendimiento juvenil rápidamente para promocionar. Yo me he enterado hace poco también, y por tanto no creo que sea buena noticia, que en Asturias se ha perdido la denominación de economía social en la Dirección General. Ya no existe la Dirección General de Economía Social, a la que yo he venido aquí a hablar en muchísimas ocasiones con ellos, y no creo que sea una buena noticia justo en el momento, seguramente, mejor que ha tenido la economía social nunca en su historia, donde todo el mundo, todas las instituciones están promoviendo medidas, estrategias, políticas, incluso declaraciones que tengo aquí de consejeros de otras comunidades diciendo que quieren hacer de su región el centro de la economía social europeo. Pues no me parece que sea una buena noticia, al menos que se quite, porque eso forma parte de la necesaria visibilidad que tiene que tener ese modelo. Si no existe ni el nombre, pues aunque existan las competencias, pues seguramente esto se irá perdiendo poco a poco y se irán perdiendo las cantidades también y dejará incluso a lo mejor, ojalá no, de estar en el corazón, que decía antes Carlos, en este sentido. En el tema, termino cuando queráis, o sea que no hay ningún problema, yo podemos seguir preguntando después, ¿no? En este sentido. Estamos en el Año Europeo de las Competencias. El objetivo es que la Comisión ha liderado, junto con Social Economy, diría que es una alianza. La hemos llevado a cabo Social Economy Europe con la Comisión Europea, una alianza con 350 actores de toda Europa, entidades, instituciones, clúster, todo, para promover la necesidad de la mejora de las competencias de las personas, para que efectivamente abordemos con calidad los nuevos sectores, las nuevas posibilidades que tenemos, etcétera, en este sentido. No me extiendo demasiado en esto, pero sí deciros que, como he señalado antes, que en España tenemos un programa que es el EFESO, a través de la economía social, para mejorar las competencias europeas, precisamente a través de proyectos que o bien las organizaciones o bien las propias empresas presentan a CEPES, en este caso, para que puedan ser aprobados. Tenemos un montante total de 70 millones de euros para abordarlo. Ha salido la primera convocatoria de creación de empresas ahora. Hay un apartado especial para el sector de inclusión social, un apartado especial en este sentido, que no compite con nadie, nada más que con ellos, y os animo a que lo miréis cuando salga y presentéis propuestas también para mejorar las competencias, porque si no tenemos las competencias necesarias para hacer nuestras empresas más competitivas, al final el mercado nos termina expulsando, y entonces ni economía social ni nada. La empresa tiene que existir, y lo que tenemos que hacer es existir la empresa, y luego esos valores de la empresa trasladarlos a la sociedad,
Pero tiene que existir la empresa. Por eso tenemos que ser competitivos, estar en el mercado y funcionar en este sentido. Si no, seremos siempre subsidiarios y tenemos que huir de la subsidiariedad y de las subvenciones en este caso también. Tenemos que pasar de ese apartado a otro nivel y a otra actividad en este sentido. Decir que contribuimos a la cohesión territorial es una obviedad, diría, porque si algo tiene la empresa de economía social es que no se localiza y que crea entidad allá donde se mueve. Por tanto, este es otro de los objetivos que hay en esta línea. Y no me extiendo más, simplemente termino en esta primera parte diciendo una cuestión vinculada a la Estrategia Europea de los Cuidados, que se vincula con la estrategia, con el plan de acción. Las entidades de la economía social aportan un valor añadido especialmente a la prestación de servicios de alta calidad, ¿no? Y son servicios que están centrados en las personas y además, como decía, reinvierten los beneficios en su actividad. Crean un entorno propicio para el desarrollo de la economía social y hace falta la financiación en este sentido. Y permite, en el caso básicamente vuestro en este sentido, pues los servicios asistenciales de calidad, asequibles, accesibles, condiciones de trabajo más justas, servicios de calidad para trabajar en este sentido para los niños, como decía antes Carlos, la infancia, una educación inclusiva y, en definitiva, abordamos los retos a los que se enfrentan los grupos más desfavorecidos. Puedo tirarme hablando aquí un rato más de cuestiones que afectan a las recomendaciones y demás, pero prefiero en este caso, si hay alguna pregunta, entrar en un diálogo más. Pero termino diciendo dos cosas. Una, sintámonos orgullosos del modelo de empresa que defendemos. Sintámonos orgullosos. Hemos crecido y ha sido reconocido en todo el mundo. Repito, porque a veces se olvida. La Comisión Europea ha hecho un plan de acción. Naciones Unidas ha hecho una resolución, por primera vez en favor de la economía social. La OCDE ha hecho un documento promoviendo marcos jurídicos sólidos y recomendándole a los Estados que promuevan políticas para la economía social. La OIT, Organización de los Trabajadores, sindicatos y patronal, por decirlo de alguna forma, por primera vez ha hecho un dictamen promoviendo la necesidad de que se potencie la economía social. El Foro de Davos también y el Consejo de Ministros de Europa. 2 reuniones, una en 2015 y otra ahora, ha hablado por segunda vez de economía social, promoviendo políticas públicas que se van a aprobar por unanimidad. Si se aprueban por unanimidad, nos toca a nosotros decir, ustedes han aprobado estas medidas, pónganlas en marcha. Y si no las ponen en marcha, vamos a proponerles nosotros medidas en este sentido. Quedo a la espera de las preguntas que puedan plantearse ahora y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por toda la exposición tan clarificadora a todos los niveles, tanto de los retos de futuro que tiene el ámbito de la economía social como del ámbito también de impulso que está viendo ahora esta oportunidad desde la Unión Europea en este respaldo y, por supuesto, también todo lo impulsado desde el ámbito estatal. Tenemos ahora un pequeño turno para preguntas, así que abiertos totalmente a que las trasladéis con esta oportunidad de contar con el ponente. Lorenzo. No, insistirte en que desarrolles, bueno, si quieres, el tema digamos, de la unidad de acción, donde la economía social lleva años pidiendo estar en las mesas de diálogo social. Y yo creo que de tus palabras entiendo, pero si no lo entiendo te lo demando, la posibilidad de que ese espacio también esté sumado al tercer sector. Es decir, que sumemos la economía social y el tercer sector y pidamos, exijamos estar en las mesas de negociación. Y en el caso de España hay un anacronismo que ya viene desde mucho tiempo atrás, que es que los empresarios están representados por 2 organizaciones que es la misma. La COE y la CEPIME es la misma organización y ya está bien. Tenemos que levantar la voz, decir que es la misma organización y ahí tiene que sentarse en esa silla la economía social con el tercer sector. Me alegro de que me haga esta pregunta porque no he hablado del tema del diálogo social en la exposición, ¿no? Nosotros hemos reclamado y seguimos reclamando como objetivo primero, en el ámbito de la economía social española, formar parte del diálogo social. El diálogo social está ahora mismo reducido a
UGT, Comisiones Obreras y COE. Dice PYME, pero yo me quedo con COE, que es lo mismo, ¿no? En este caso. Por tanto, son 4 entidades las que están ahí. El diálogo social es el que está marcando, el diálogo social no, está marcando el paso en muchas de las políticas que se están elaborando en España. Bastaría decir que a pesar de la importancia que podríamos tener, y mucho más si estuviéramos unidos, porque si estuviéramos todos unidos, la economía social de mercado y lo que se llama de no mercado en este caso también, estaríamos hablando casi de 5 millones de personas. No se nos podría decir que no tenemos derecho a un espacio en los foros. Pero sin embargo, no estamos. Y se permiten el lujo de llamar a estas organizaciones solas, a estas organizaciones, cuando quieren poner en marcha políticas serias de países. No nos llaman a nosotros. No nos llaman. Nosotros somos los otros. Los que una vez que se han establecido las políticas tenemos que ejecutarlas y adaptarlas a nuestro modelo de empresa. Esto, evidentemente, llevamos mucho tiempo peleándolo, pero hay una cerrazón, que la mesa de diálogo social no se toca. Nosotros somos, hay Champions y Primera División. Estamos en Primera División, pero no estamos en Champions. Cuando en el Consejo Económico y Social, por ejemplo, de España, llega una ley, le voy a poner solo una anécdota, ¿no? Llega una ley para que la informe el Consejo Económico y Social, pues se dice, como ya ha pasado por la mesa del diálogo social, no hace falta hacer observaciones. Quiere decir que las observaciones que hagamos, si no quieren, no las tienen en cuenta nosotros. Y si no ha pasado por el diálogo social, nos dicen, el informe que vamos a hacer no tiene sentido porque esta ley tiene que volver a pasar por el diálogo social. Con lo cual, de forma dulce, nos dicen que tu opinión me importa un pito. Tu opinión me importa un pito. Eso es lo que dicen de forma dulce. Esto lo dice una persona que lleva 20 años en el Consejo Económico y Social de España. Es decir, esta es la realidad que tenemos. Por tanto, insisto en lo que decía antes. Está en nuestra mano ser un poco más irreverentes, ser un poco más rebeldes. O sea, si algo nos ha caracterizado siempre ha sido un punto de rebeldía. Pero yo creo que últimamente tenemos un punto de comodidad razonable. Tenemos un punto de comodidad razonable. Ese punto de rebeldía lo hemos perdido. Y entonces tenemos que recuperar ese punto de rebeldía. Y ahora que todos los países, todas las instituciones están diciendo que somos muy buenos, que somos necesarios, que el empleo decente que proponemos, que la transición digital justa, que la solidaridad, que la economía verde, bueno, que nosotros somos la entidad, el modelo de empresa que puede desarrollar esto. Lo ha dicho Ursula von der Leyen también. Oye, no, la economía social es fundamental. Hace unos días no nombró a la economía social en su discurso, no la nombró. Pero dijo, voy a llamar a las instituciones que están colaborando en el desarrollo del empleo en Europa para tener un congreso con ellas solas. Y vamos a estar en ese congreso también. Pero ni nos nombró tampoco, en este sentido, ¿no? Pero sin embargo sí nombra de lo que somos capaces de hacer. Bueno, pues si eso lo dice todo el mundo, ¿por qué nosotros tenemos que conformarnos simplemente con que lo digan? Vamos a pasar a un punto de acción. Y ahí nosotros, como bien señalaba Lorenzo, esa unidad de acción, no vamos en la misma línea. Tenemos, por un lado, la economía social de mercado, CEPES, que preside Europa, que presidimos en Europa, que estamos en los foros, que estamos con un nivel de presencia importante, pero evidentemente, si en lugar de estar aquí hoy, agradezco especialmente la presencia, 80 personas o 90, hubiera 2.000, seguramente estaría aquí el presidente del Principado. Si hubiera 2.000, estaría aquí el presidente del Principado. Y eso está en nuestra mano. Eso está en nuestra mano. Es que no encuentro otra manera de hacerlo. Y claro, si vamos por un lado, la plataforma del tercer sector, que es economía social, que lo decimos y que ahora hay una unidad de acción y por otro lado va el otro modelo, pues al final, claro, nos convencen a uno por un lado y a otro por otro, pero ninguno suma 5 millones. Si hay 20 millones de personas dadas de alta y hay 5 en la economía social, ¿cómo se nos puede decir en ese momento que no? Cuando de funcionarios hablamos de 7 millones o 7 millones y medio u 8. 8 y 5, 13.
Bueno, pues todos los otros tendrán 7, pero no tendrán muchos más. Entonces está en nosotros ese punto de unión, dar el paso definitivo de decir, oye, aquí somos todos los que somos. Y aquí no me puedes dejar de lado porque representamos este modelo. Cada uno con lo que pide y cada uno con lo que necesita, con la voz de cada uno. Pero yo creo que unirnos, como hacen los sindicatos, en unidad de acción, sería fundamental para el futuro de la economía social en España, desde luego, y en Europa también. No sé si más o menos he respondido un poco. Tenemos tiempo para una última pregunta, que vamos muy justos. Si podemos, por favor, enumerar las dos y que luego pueda dar respuesta así como cierre, os agradezco, Viti. Sí, brevemente. Muchas gracias por tu aportación, porque yo creo que ha sido muy interesante y muy instructiva. Estoy de acuerdo que la coordinación del tercer sector y también desde la economía social con dos agentes sociales clave, que son los sindicatos, porque yo creo que podremos compartir objetivos. Desgraciadamente, yo creo que por parte de los sindicatos, en lo territorial, hay bastante desconocimiento de lo que hacemos, y yo puedo hablar desde las entidades sociales en relación a las empresas de inserción, con lo cual yo creo que tenemos que buscar puntos de unificar y puntos de criterio. En relación a la intervención, el Año Europeo de las Competencias. Desde las empresas de inserción nos preocupa muchísimo porque todavía no se certifica, a pesar de esa ley, no se ha desarrollado lo que es la certificación y el reconocimiento de las personas que después de 3 años pasan por un proceso de inserción sociolaboral, con proceso instructivo, ¿no?, y de incorporación futura al mercado de trabajo, y todavía no se está reconociendo por parte de los SEPEs autonómicos ese reconocimiento. Yo creo que sería una oportunidad para poder, quizá desde CEPES, que tenéis mayor interlocución también, el poder insistir. Ahí, relacionado con la nueva o futura ley de la economía social, ¿no?, que quedó en anteproyecto. Entonces, ¿qué oportunidades hay y cómo se va a retomar de cara a un futuro? Y después también cómo desde España, con la nueva estrategia para la economía social, también eso va a ser un impulso, ¿no? Hablabas de la europea, bueno, también tenemos la estatal desde este verano. ¿Cómo podemos seguir, o si nos puedes plantear alguna información más? Gracias. Sumamos, si les parece, la pregunta también de la participante y así damos respuesta como cierre a ambas. Bueno, la verdad es que, como siempre, Juan Antonio, te agradecemos cómo nos hablas de claro. A ver si nos ponemos las pilas todas las familias de la economía social y hacemos esa suma que se necesita, ¿no?, para esa representatividad. Pero, bueno, sabes como yo que necesitamos los liderazgos y ahí tienes que seguir tú. Ahí tienes que seguir tú, porque las familias de la economía social son muchas y todas no estamos aún en las mismas posiciones de salida, ¿no? Y entonces, bueno, mi pregunta claramente va en dos sentidos. Una, que CEPES, que es nuestro órgano, ¿no?, de gestión de esos dineros que vienen de la economía social a lo estatal, pues estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito de las empresas de inserción, que no llegamos a esas convocatorias magnificadas, ¿no?, porque el modelo de empresa de inserción va hacia una pyme, ¿no?, aunque tiene su impacto, lo conoces, y especialmente en el medio rural, ¿no? Y fundamentalmente que hiciéramos una visibilización de lo que está suponiendo la economía social en la lucha contra la despoblación, ¿no?, que en el caso de Castilla-La Mancha pues es algo que si no fuera por las familias de la economía social, pues ya veríamos a ver si había empresas, ¿no?, o solamente empleo protegido. Eso es fundamental que lo sepamos poner en valor, ¿no?, y saber contarlo. El otro día se constituyó en Castilla-La Mancha el Consejo de la Economía Social, en el que pude estar representando a las empresas de inserción. Estaban los sindicatos, la patronal, y no pude evitar decirle a la consejera que, de la misma manera que hacía un consejo con carácter consultivo no vinculante, y nos llevaba allí junto a la patronal y los sindicatos, pues que de la misma manera, cuando juntara la mesa de diálogo, pues que estaríamos encantados también de estar allí. Y ella, bueno, hizo ahí un capoteo
No, pero al final yo creo que es eso, debemos estar en las mesas del diálogo social, porque si no siempre en órganos consultivos al final son fotos que representan hacer cosas que no se hacen, como tú bien dices, ¿no? El dinero que viene para la economía social se queda en las fases intermedias de decir qué hago pero qué no hago, ¿no? Y bueno, pues nada, conocer tu opinión sobre estos temas. Muchas gracias por las preguntas. La primera, vamos a contactar con el SEPE, con el que tenemos una relación, a ver lo que plantea del tema de la acreditación, cómo se puede solventar, porque esto yo creo que es una cuestión que es administrativa, básicamente, ¿no? Tienen que tener esa voluntad. Podemos hablar con el director general del SEPE, con Gerardo, y ver un poco en qué situación está esa acreditación pasado el tema de los 3 años y demás. No me parece que sea una difícil gestión en este caso, salvo que ellos pongan alguna traba determinada para solucionarlo, ¿no? Sobre la estrategia española, no se ha puesto en marcha. No se ha puesto en marcha y yo creo que se va a poner en marcha con el nuevo gobierno, esperemos con el nuevo gobierno o con la continuidad del gobierno, ¿no? En este caso. Es muy amplia, no tiene dotación económica como tal, es un problema. La dotación económica que tiene es la que tiene en este caso básicamente los programas que tiene la economía social dependiente de la Dirección General de Economía Social, pero sí que es verdad que es muy amplia y contempla todos los apartados que hay. Lo que tenemos que ser nosotros, vuelvo a lo mismo, los que establezcamos prioridades y digamos dónde esa estrategia tiene que poner el acento en primer lugar y dónde no lo tiene que poner en primer lugar. Si nosotros no lo hacemos, vamos a estar a la voluntad de lo que interese, en este caso a la Dirección General, promover en primer lugar. Entonces, si nos interesa que la estrategia vaya en una dirección u otra, digámoslo. Si no lo decimos, pues entonces si hay alguna propuesta, en este caso yo me comprometo a recogerla una vez leída la ley y tomarla como CEPES para proponerla en primer lugar en este sentido. Pero yo creo que la estrategia española es muy amplia, tiene cabida. Lo que seguramente no va a poder ser es que en 4 años se ejecute todo lo que la estrategia plantea. Por eso es fundamental para nosotros establecer prioridades, establezcamos estas prioridades. Y respecto de la ley, pues vamos a ver si la ley, que no tuvo excesivos cambios, ¿vale? La ley de economía social, se retoma el nuevo proyecto tal como está, tanto la ley de cooperativas como la ley de economía social, como la ley de empresas de inserción, es decir, la ley integral que unía a las 3, si no hay ningún problema. No había ya ningún problema por parte del Gobierno para aceptar todas nuestras propuestas, que las aceptaron todas, y por tanto, si hay nuevo Gobierno, lo que nos han dicho ya es que van a recoger ese proyecto y será de los primeros que entren. Por tanto, si hay nuevo Gobierno y es continuidad en este caso, pues será uno de los primeros proyectos será retomar la Ley Integral de Economía Social. No debería haber ningún problema en este sentido. Y respecto al tema de convocatoria EFESO, hay 2 partes en la convocatoria. Una que va a creación de empresas, porque es uno de los objetivos que marca el Fondo Social Europeo. Y ahí pues va más centrado, que son los primeros 20 millones, va más centrado a las organizaciones que son creadoras, no digo de forma masiva, pero que son creadoras de empresas de economía social, porque al final tienes que dar datos y resultados de cuántas empresas creas. Si nos han dado, si el proyecto global son 70 millones y al final presentamos creación de 100 empresas en 4 años, pues van a decir que, mire usted, esto no. Tiene usted que devolver dinero o lo que corresponda. Entonces, hay una primera parte de 20 millones, más la aportación de la cofinanciación de cada región, en este caso, que ya ha salido, pero va dirigida a ese. Pero hay un apartado restante en el que efectivamente todas, ahí no hay que entrar ya en datos de creación ni nada, y ahí donde entran todas las empresas de inserción, todo el resto de los sectores, el tercer sector, entran precisamente ahí sin necesidad ya de abordar los datos de resultados, sino de acciones a desarrollar. Y ahí es donde la convocatoria va a salir enseguida, la segunda convocatoria, solo para ese colectivo ya. Y ahí es donde tenéis que ir a reclamar, en este caso, la presencia con proyectos. Pues hay una diferencia de criterio porque no se exigen resultados en este caso. Y respecto al Consejo de Fomento, es verdad, están presentes en ellos, porque ellos quieren estar en todas las salsas, en todas, por si acaso algo se escapa, ¿no? Ahora
claro, están un poco nerviosos, diría, de ámbito global por el auge que ha recogido la economía social, y a ver si, estando en todos los sitios, cortamos un poco los vuelos, ¿no? Hay políticos que se plegan un poco a no darle vuelo a la economía social porque se enfadan los otros, ¿vale? Y otros políticos que lo contemplan. En el Consejo de Fomento de la Economía Social de España están también presentes, pero no hablan. Porque tienen 2 puestos y la economía social tiene 20, ¿no? No hablan para nada. Que es un poco lo que habría que hacer. No puede tener COE, en este caso Castilla-La Mancha, 1 y la economía social 1. Tiene que tener 5 la economía social y 1 UGT. De modo que digan lo que digan, hay que decirles lo contrario. Digan lo que digan, no me importa. Vamos a hacer lo que queremos nosotros. En la región de Murcia tenemos exactamente lo mismo. Tenemos 8 o 9 miembros de economía social, 1 de UGT y 1 de comisiones. No está COE. Y por tanto se hace lo que quieren las empresas de economía social. Lo que no podemos es estar de igual a igual en todos los sitios que nosotros estamos y en los que ellos están no estamos en ninguno. Esto no puede ser. Es donde reclamo ese punto de rebeldía nuestro permanentemente para protestar, para decir no puede ser y aprovechar el momento que estamos ahora mismo viviendo para reclamar cada vez al político que no actúe, decirle, mira, tú no pondrás en marcha políticas públicas para la economía social, pero que sepas que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo están apostando por esto. Eres el único, eres la excepción. Y hay que decírselo claramente, ¿no? En este caso. Gracias. Pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Seguro que habrá oportunidad en otros momentos de la jornada si os quedasteis con alguna pregunta. Y nada, toca por recoger así el guante, ¿no?, de esa llamada a la acción, a esa unidad en la acción para lograr este reconocimiento, esta visibilidad que mencionaba y esa acción coordinada, impulsada también desde todos los actores que estamos en torno a la economía social. Paramos ahora para el descanso y retomamos con el siguiente panel a la vuelta. Gracias.